Ese día, entré en una casa de empeños solo para deshacerme del anillo que me recordaba todo lo que había perdido. Pero entonces la mujer que estaba detrás del mostrador dijo algo que nunca olvidaré. Aún no lo sabía, pero esa sola frase cambiaría el resto de mi vida. A veces, el amor aparece en el único lugar al que acudes para dejarlo ir. Hola, estás viendo Trulane. Historias reales con giros inesperados. Empecemos. Soy Henry. Tengo 25 años y nací y crecí en un pequeño pueblo de Ohio. Trabajo en un taller mecánico local. No es nada del otro mundo, pero siempre me ha gustado arreglar cosas. Alquilo un pequeño apartamento encima de una cafetería, llevo una vida bastante tranquila y siempre he pensado que sabía lo que quería. Un trabajo estable, una pequeña casa algún día y la persona adecuada con quien compartirla. Durante mucho tiempo, pensé que esa persona era Angela. Tiene 20 años, está llena de energía y siempre se ríe de algo. Llevábamos juntos 2 años. Ella era mi mundo. Estaba seguro de que pedirle matrimonio sería el siguiente paso, el que haría que todo encajara. Llevaba meses ahorrando, dejando de salir por las noches y haciendo turnos extra en el taller solo para comprarle un anillo que le hiciera brillar los ojos. Cuando por fin lo conseguí, no podía dejar de mirar la cajita que tenía en las manos. No era solo un anillo, era una promesa de todo lo que quería que fuera nuestro futuro. Esa noche, la recogí y la llevé a nuestro restaurante italiano favorito en Main Street. El aire olía a lluvia y recuerdo haber pensado, esta es la noche. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos en el restaurante pudieran oírlo. Cuando el camarero nos dejó solos, saqué la cajita del bolsillo, la abrí y le dije en voz baja, Angela, ¿quieres casarte conmigo? Se quedó paralizada. La sonrisa se le borró del rostro. Luego bajó la mirada, negó ligeramente con la cabeza y susurró, Henry, lo siento, pero no estoy preparada para esto. Todo a mi alrededor se quedó en silencio. Era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Me quedé allí sentado, mirándola. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no me salía la voz. Ella me cogió la mano y dijo algo sobre que necesitaba tiempo, pero yo no la escuché. Solo asentí con la cabeza. De camino a casa, ella lloró. Yo no. No pude. La dejé en su casa, le di las buenas noches y conduje por la ciudad durante horas, con el anillo todavía en el bolsillo. Volvió a llover y dejé que las gotas cayesen sobre el parabrisas mientras los limpiaparabrisas chirriaban de un lado a otro. Ese ritmo lento y solitario que no se olvida. Esa noche, guardé la caja del anillo en el cajón de mi escritorio. Cada vez que lo abría sentía como si me clavasen un cuchillo en el pecho. Durante días no pude comer ni dormir. No dejaba de revivir la escena, su rostro, su voz, la forma en que dijo, no estoy preparada, como si eso tuviera sentido. Una semana después, me desperté, volví a mirar el anillo y me di cuenta de que ya no podía quedármelo. No por el dinero, eso no me importaba, era demasiado, demasiado pesado. Tenía que deshacerme de él. Hay una pequeña casa de empeños a pocas manzanas de mi casa, de esas con un letrero de neón parpadeante y viejas guitarras colgadas en el escaparate. Había pasado por delante cientos de veces, pero nunca había entrado. Esa mañana, cogí la caja, la metí en mi chaqueta y caminé en silencio hasta allí. Recuerdo que pensé en lo extraño que era ir a vender algo que se suponía que era el comienzo de mi vida. Entonces no lo sabía, pero ese corto paseo por Main Street estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el sol brillaba demasiado para cómo me sentía por dentro. No había dormido nada. No paraba de despertarme y ver la caja del anillo sobre la mesa, como si se burlara de mí. Sobre las 10, cogí las llaves, metí la caja en el bolsillo de la chaqueta y me dije a mí mismo que ya estaba. Era hora de dejarlo ir. El camino hasta la casa de empeños me pareció más largo de lo habitual. La calle principal estaba tranquila esa mañana. Había algunas personas paseando a sus perros, un camión de reparto frente a la cafetería y el mismo anciano barriendo delante de la ferretería. La vida seguía como siempre, incluso cuando la tuya se siente estancada. Cuando llegué a la tienda, dudé un segundo antes de empujar la puerta.
Una pequeña campana tintineó sobre mi cabeza y una suave brisa de aire acondicionado me dio en la cara. El lugar olía a libros viejos y metal. Detrás del mostrador había una mujer, de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en un moño, gafas que se le resbalaban por la nariz y una expresión tranquila y serena. Levantó la vista de unos papeles, sonrió levemente y dijo: «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». Su voz tenía una calidez que no era coqueta ni falsa, solo amable. Dejé la pequeña caja sobre el mostrador de cristal. «Me gustaría vender esto», dije en voz baja. Abrió la caja y durante unos segundos no dijo nada. El anillo brillaba bajo la luz amarilla de la tienda. Entonces me miró. «¿En serio?». Me miró y preguntó: «¿Seguro que quieres empeñarlo?». Asentí con la cabeza, tratando de no mirarla a los ojos. «Sí, solo necesito deshacerme de él». Ella ladeó ligeramente la cabeza, como si ya pudiera leer la historia detrás de mi rostro. «Es precioso», dijo en voz baja. «Quien quiera que haya dicho que no a esto debe de estar loca». Eso me pilló desprevenida. Solté una pequeña risa cansada. «Sí, tal vez». Ella sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que la gente da cuando solo está siendo educada. Había comprensión en ella. Escribió algo en su computadora, llenó un formulario y dijo: «Obtendrás 200 por él». Asentí de nuevo. «Está bien». Mientras firmaba el formulario, dijo en voz baja: «Por si sirve de algo, si alguien me hubiera dado un anillo como ese, yo habría dicho que sí». Me quedé paralizada por un segundo, con el alfiler en el aire. La miré. No estaba bromeando. Lo dijo con naturalidad, pero sus ojos eran serios. Algo en mi pecho se relajó un poco, como si el aire volviera después de contener la respiración durante demasiado tiempo. «Gracias», dije, apenas por encima de un susurro. Cuando salí, no me sentía mejor, pero tampoco peor. Supongo que así es como comienza la curación. No de golpe, sino en pequeños y tranquilos momentos con desconocidos que dicen lo correcto en el momento adecuado. Esa tarde me encontré pensando en ella, la mujer de la casa de empeños. Me di cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Me molestaba, aunque no podía explicar por qué. Quizás porque hacía semanas que nadie me había hablado como a una persona y no como a alguien digno de lástima. Los días siguientes transcurrieron de la misma manera. Trabajar, comer, dormir, repetir. Pero el recuerdo de aquella conversación se me quedó grabado en la cabeza. Su voz, su tranquilidad, la forma en que dijo que habría dicho que sí. Al cuarto día me sorprendí a mí mismo caminando de nuevo hacia Main Street. No fue a propósito. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Me detuve al otro lado de la calle, frente a la tienda, y me quedé mirando el escaparate. Las mismas guitarras, el mismo reloj polvoriento, el mismo letrero de neón parpadeante. Estuve a punto de dar media vuelta. ¿Qué hacía allí? No era como si ella fuera a recordarme, pero algo, quizá la curiosidad, me empujó a entrar. La misma campana sonó sobre mi cabeza. Ella volvió a levantar la vista, sorprendida al principio, y luego sonrió. «Bueno, has vuelto», dijo. «No me digas que ya te arrepientes de haber vendido el anillo». Me reí. «No, en realidad no. Solo he encontrado otra cosa que ya no uso». Saqué mi vieja funda de guitarra, pensando que quizá alguien más podría darle un mejor uso. Ella asintió y salió de detrás del mostrador para echar un vistazo. De cerca, me fijé en las ligeras pecas de sus mejillas y en la cadena de plata que llevaba alrededor del cuello con un pequeño colgante que parecía un ala de ángel. «Esta es bonita», dijo. «¿Solías tocar?», respondí. «Últimamente no mucho». Ella volvió a sonreír, esa suave sonrisa cómplice. A veces, desprenderse de las cosas ayuda. A veces, simplemente nos recuerda lo que realmente necesitamos conservar. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y sentí que no solo estaba hablando de la guitarra. Después de charlar un rato, le pregunté su nombre. «Bárbara», dijo, extendiendo la mano. Se la estreché y por primera vez en semanas sentí algo sencillo. Calidez. Salí de la tienda más ligero que cuando entré. El aire parecía diferente. Aún no lo sabía, pero esa pequeña casa de empeños
con sus estanterías polvorientas y sus rincones tranquilos, acababa de convertirse en el comienzo de algo que nunca había imaginado. Había pasado casi una semana desde la última vez que fui a la casa de empeños. El trabajo había estado flojo y pasaba la mayoría de las tardes viendo la televisión sin prestar mucha atención a lo que echaban. Todo me parecía gris, ni terrible ni bueno, simplemente insulso. Pero ese sábado por la mañana me desperté con una extraña inquietud. Quizás era el tiempo, cálido, tranquilo, con una suave brisa que entraba por la ventana. O quizás era el pensamiento de que no había visto a Bárbara desde aquel día de la guitarra. Me dije a mí mismo que solo iría a dar un paseo, quizás a tomar un café. Pero, de alguna manera, mis pies me llevaron de nuevo a Main Street. Cuando vi el familiar parpadeo del letrero de la casa de empeños, me sorprendí sonriendo. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, empujé la puerta. La campana de la puerta tintineó. Bárbara levantó la vista desde detrás del mostrador, con las gafas a medio camino de la nariz, y esa misma sonrisa tranquila apareció en su rostro. Bueno, dijo, mira quién ha vuelto. ¿Planeas vender el resto de tu vida hoy? Me reí. Todavía no, dije. Aunque tengo algunas herramientas viejas en la camioneta, si tienes alguna oferta especial. Ella levantó una ceja. Puede que sí, pero el café es gratis. ¿Tomas café? Dudé y luego asentí. Desapareció por una puerta lateral y volvió un minuto después con 2 vasos de papel. El aroma inundó el aire. Fuerte, ligeramente quemado, del tipo que se encuentra en los restaurantes de los pueblos pequeños. Nos quedamos allí un rato, bebiendo en silencio. Finalmente, ella dijo, ¿cómo lo has estado llevando? La pregunta me afectó más de lo que esperaba. Nadie me había preguntado eso realmente. Ni en el trabajo, ni mis amigos. Me encogí de hombros. Algunos días están bien. Otros parecen no tener fin. Bárbara asintió, apoyándose en la barra. Así es como es. La curación no es rápida, es silenciosa. Crees que nada está cambiando, pero un día te despiertas y te das cuenta de que el peso se siente un poco más ligero. Lo dijo como si lo supiera por experiencia. La miré y le pregunté en voz baja, ¿has pasado por algo así? Sus ojos se desviaron hacia la ventana por un momento. Sí, dijo en voz baja. Estuve casada una vez. Estábamos esperando un bebé, pero las cosas se desmoronaron. Perdí al bebé. Él se fue poco después. Se detuvo y luego sonrió levemente. Supongo que la vida tenía otros planes para mí. No supe qué decir. No había compasión en su tono, solo aceptación. El tipo de aceptación que viene de atravesar el fuego y aprender a vivir con las cicatrices. Le dije, lo siento. Ella negó con la cabeza. No lo sientas. Ahora estoy bien. Me llevó años poder decir eso, pero realmente lo estoy. Simplemente aprendes a encontrar la paz en las pequeñas cosas. Nos quedamos allí, 2 personas de mundos diferentes, pero extrañamente en sintonía. La conversación derivó después hacia temas más ligeros. Música, películas antiguas, el olor a pan recién horneado que siempre invadía la ciudad los sábados debido a la panadería de al lado. Me sorprendí a mí mismo riendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. En un momento dado ella me miró y me dijo, ¿sabes? Me recuerdas a mi hermano. Solía venir aquí y hablar de todo y de nada. Luego se mudó y desde entonces todo ha estado muy tranquilo. Sonreí. Supongo que puedo ayudar a llenar el silencio por un tiempo. Supongo que sí, dijo ella sonriendo. Cuando me fui ese día me sentí diferente. El aire exterior parecía más limpio, los colores más brillantes. No había superado lo de Angela, ni mucho menos, pero algo en esa conversación me había tranquilizado. Quizás porque Bárbara no intentó arreglarme, solo me escuchó. Durante las siguientes semanas, pasar por la casa de empeños se convirtió en una costumbre. A veces llevaba algo pequeño para vender, un reloj viejo, una cámara que no funcionaba. A veces solo iba para hablar. Ella fingía estar ocupada mientras yo le contaba cosas del trabajo, de mi perro cuando era niño, o del viaje por carretera que siempre había querido hacer, pero que nunca hice. Nunca lo hacía incómodo.
Solo asentía, hacía alguna broma seca o compartía alguna anécdota de su vida. Empezamos a conocer los ritmos del otro, su sarcasmo matutino, mi agotamiento después del trabajo, la forma en que siempre ponía jazz suave de fondo, aunque decía que no le gustaba. Una tarde, me sorprendí sentado frente a ella mientras revisaba unos papeles. La luz de la ventana incidía sobre su cabello y por un segundo pensé en lo hermosa que era. No como lo había sido Angela, llena de brillo y juventud, sino de una manera tranquila y sensata, como si hubiera visto lo suficiente de la vida como para apreciar los momentos de calma. Ella se dio cuenta de que la miraba y dijo, ¿qué? ¿Tengo polvo en la cara? Me reí avergonzado. No, solo pensaba, es peligroso hacerlo, dijo con una sonrisa, especialmente conmigo. Ambos nos reímos y algo cambió ese día, algo pequeño pero real. La tienda ya no me parecía solo un lugar al que acudía para escapar. Empezaba a sentirlo como un lugar al que pertenecía. Antes de irme le dije, si alguna vez compro otro anillo, vendré aquí primero. Bárbara se rió suavemente. Solo asegúrate de que esta vez no sea para la persona equivocada. Mientras caminaba a casa esa noche, no podía dejar de pensar en sus palabras. Sabía que estaba bromeando, pero algo en ella se me quedó grabado. Quizás fue la forma en que las dijo. Tranquila, segura, como si ya supiera que la vida tiene una extraña forma de dar vueltas cuando menos te lo esperas. Yo aún no lo sabía, pero ella tenía razón. Cuando llegó el verano, la casa de empeño se había convertido silenciosamente en parte de mi vida. No lo había planeado, simplemente sucedió. Algunas personas paraban en una cafetería después del trabajo. Otras iban al bar. Yo iba a ver a Bárbara. Empecé yendo una vez a la semana, luego dos y luego casi cada 2 días. Me decía a mí mismo que era por el café o la conversación, pero en el fondo sabía que era algo más. Ella nunca me preguntó por qué iba tan a menudo. Solo levantaba la vista, sonreía y decía, «Hola Henry», lo de siempre. Su tono hacía parecer que nos conociéramos desde hacía años, no solo meses. Un viernes por la noche, me quedé hasta tarde en el trabajo arreglando una vieja camioneta Chevy. Cuando por fin fiché la salida, me di cuenta de que las luces de la casa de empeños al otro lado de la calle seguían encendidas. Eran casi las 9 de la noche, mucho después de la hora de cierre. Por alguna razón crucé la calle. A través del cristal la vi luchando con el viejo letrero de neón de fuera, tratando de arreglar un cable suelto. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté mientras empujaba la puerta para abrirla. Bárbara se giró, sorprendida al principio, y luego sonrió. «Realmente no puedes mantenerte alejado, ¿verdad?», dije con una sonrisa. «Supongo que no. Pero en serio, eso parece que va a caerse en cualquier momento». Ella suspiró y se hizo a un lado. «Lleva semanas parpadeando. No paro de decir que llamaré a alguien, pero luego, bueno, aquí estoy, fingiendo que puedo arreglarlo yo misma». «Menos mal que conoces a alguien que sí puede», dije, cogiendo el pequeño taburete. 15 minutos más tarde, la luz finalmente volvió a encenderse. Un brillo constante y brillante en lugar del parpadeo moribundo. Aplaudió suavemente una vez. «Bueno, ¿qué te parece?», dijo. «Acabas de salvar la reputación de mi negocio». Me limpié las manos en los vaqueros. «Encantado de ayudar. Acepto pagos y café». Ella se rió. «Te estás volviendo bueno en todo esto de la negociación». Por dentro, la tienda parecía diferente por la noche. Más tranquila, más cálida, casi personal. Ella preparó café mientras yo me apoyaba en el mostrador. Afuera las luces de la calle brillaban débilmente a través de las ventanas, proyectando reflejos en las vitrinas. Hablamos como siempre, pero esa noche se sintió más profundo. Compartimos historias sobre nuestras familias, sobre lo que queríamos de la vida, sobre cómo los planes nunca salen realmente como pensamos. Bárbara me contó cómo terminó siendo dueña de la tienda. «Era de mi padre», dijo, mirando una foto detrás de la barra. «Falleció hace 6 años. No tenía pensado quedármela, pero me parecía mal dejarla ir». Asentí. Entiendo que, a veces, las cosas que no planeamos acaban siendo las que más nos marcan. Ella sonrió y durante un largo rato
Ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, era tranquilo, familiar. Después de esa noche, empecé a pasarme por allí solo para ayudarla con cosas de la tienda. Arreglar una estantería rota, repintar la vieja puerta, apretar una bisagra. Ella intentaba pagarme cada vez, pero yo siempre me negaba. No quería dinero, simplemente me gustaba estar allí. Una tarde, después de cerrar, me dijo, ¿te has dado cuenta de lo divertida que es la vida? ¿De cómo la gente aparece cuando ya has dejado de esperar nada? La miré. Sí, últimamente he estado pensando mucho en eso. Ella sonrió levemente. Cuando te conocí, parecías alguien que lo había perdido todo. Ahora pareces alguien que lo ha vuelto a encontrar. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Quería decirle que ella era la razón de ese cambio, pero no lo hice. En cambio, solo dije, supongo que la vida ha sido más amable últimamente. Esa noche salimos a pasear juntos. El aire era cálido y traía un ligero olor a lluvia en el pavimento. La ciudad estaba tranquila, solo se oía el zumbido de las farolas y el sonido lejano de los coches. Acabamos caminando hacia el río, a unas pocas manzanas de distancia, pasando por el parque. Nos detuvimos a la orilla del agua. La luz de la luna brillaba en la superficie y los reflejos hacían que parecieran miles de pequeñas estrellas flotando en movimiento. Ella cruzó los brazos, miró hacia el horizonte y dijo en voz baja, es extraño. Solía venir aquí con mi marido cuando todavía creía que todo era posible. Me quedé callado, dejándole espacio. Pero entonces ella continuó. Creo que me gusta más así. Tranquilo, sencillo, sin fingir. Me volví hacia ella. No tienes que fingir conmigo. Ella me miró, con ojos suaves pero cautelosos. Lo sé, dijo en voz baja. Eso es lo que me da miedo. Hubo una larga pausa y luego volvió a sonreír, una sonrisa pequeña, insegura, pero real. Mientras regresábamos, su mano rozó la mía. Ninguno de los dos la apartó. Caminamos así hasta que llegamos de nuevo a la tienda. Ella abrió la puerta, entró y se giró antes de cerrarla. Henry, dijo, gracias por todo. Sonreí. Cuando quieras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en ella, en su forma de hablar, en la fuerza tranquila de sus ojos, en la calidez que desprendía incluso después de todo lo que había pasado. No era la emoción que solía sentir con Angela. Era algo más tranquilo, más estable, algo que parecía real. Unos días más tarde, recibí un mensaje de Angela de la nada. Solo decía, he estado pensando en ti, quizás podríamos hablar. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Por un segundo, estuve a punto de responder, pero entonces pensé en Barbara, en el café, en las risas, en el letrero de neón que aún brillaba al otro lado de la calle. Borré el mensaje. Esa fue la noche en la que finalmente comprendí lo que la gente quiere decir cuando habla de que el destino tiene sus propios planes. En otoño, todo en la ciudad empezó a cambiar. El aire era más fresco, las hojas comenzaban a cambiar de verde a dorado. El escaparate de la tienda de la calle principal ahora tenía pequeñas calabazas alineadas a lo largo del borde, y Bárbara había cambiado sus tazas de café habituales por tazas con pequeñas hojas otoñales impresas en ellas. Seguía pasando por allí casi todas las tardes después del trabajo, y hacía tiempo que había dejado de parecer una coincidencia. Bárbara ahora formaba parte de mi vida, no porque lo hubiéramos planeado, sino porque simplemente encajaba. Cada conversación, cada momento de tranquilidad en aquella vieja y polvorienta tienda, me parecía algo que tenía que suceder. Ella se había convertido en la calma de mi caos. Un jueves por la tarde, entré y la vi detrás del mostrador, escribiendo algo en su ordenador. Levantó la vista y sonrió, pero había una especie de dulzura en sus ojos que no había notado antes. «Hola, desconocido», dijo. «¿Llegas tarde hoy? ¿Un día ajetreado?», dije caminando hacia el mostrador. La transmisión del camión tardó una eternidad. Ella se rió. «Tú y tus camiones, y tú y tus relojes antiguos», respondí, señalando el reloj antiguo que seguía funcionando detrás de ella. Esa noche no hablamos mucho. Era uno de esos silencios que no necesitaban ser llenados.
Ella estaba revisando una caja de joyas antiguas que alguien había vendido y yo la ayudé a organizarlas. Cadenas de oro, relojes, anillos. Y entonces lo vi. Mi anillo, el que había empeñado meses atrás, estaba en la caja, escondido en una esquina, todavía en su pequeño estuche azul. Me quedé paralizado. ¿Lo tenías tú?, le pregunté. Ella levantó la vista y sonrió levemente. No pude venderlo, no sé por qué. Supongo que no me parecía bien. Lo miré fijamente durante un momento, luego cogí la caja y la abrí. El diamante seguía reflejando la luz igual que aquella noche en el restaurante, pero ya no me dolía. No me resultaba pesado. Me parecía un recordatorio de lo lejos que había llegado. Bárbara se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente y dijo en voz baja, «Ahora te queda mejor». Me reí suavemente. No estoy segura de lo que eso significa. Ella se encogió de hombros y sonrió. Quizás significa que por fin estás lista para dejar de permitir que el pasado viva en tu corazón. Cerré la caja y la dejé sobre el mostrador. Sí, dije, quizás lo esté. Pasaron las semanas y las cosas siguieron desarrollándose con naturalidad. Una tarde, me pidió que la ayudara a repintar la pared trasera de la tienda. Pasamos horas trabajando codo con codo, cubiertos de pintura y riéndonos de lo irregular que quedaba. No importaba. Por primera vez en años, me sentía vivo. No porque hubiera pasado algo dramático, sino porque todo parecía real y estable. Entonces, un sábado por la mañana, le dije que por fin lo había hecho. Había abierto mi propio pequeño taller de reparaciones a pocas manzanas de allí. No era grande, solo un garaje y un cartel que decía Henry's Auto Service. Cuando se lo conté, sonrió con orgullo. Casi parecía que también era su sueño. «Es genial», dijo con los ojos iluminados. «Estoy muy orgullosa de ti». «No podría haberlo hecho sin ti», le dije. «Sinceramente, tú me ayudaste a seguir adelante cuando yo estaba estancado». Ella se rió. «Lo único que hice fue darte café y sarcasmo». «Sí», dije, y de alguna manera eso fue suficiente. Unos días más tarde, entré en su tienda con la misma pequeña caja de anillos en la mano. Ella se mostró confundida cuando la vio. «Henry», dijo con cautela, «¿por qué tienes eso?» Me acerqué al mostrador y sonreí porque me di cuenta de algo cuando compré este anillo. Pensé que era para el amor de mi vida. Resulta que aún no la había conocido. Se le cortó un poco la respiración. «Henry». Abrí la caja y la luz de la ventana incidió justo sobre el diamante. «Una vez me dijiste que habrías dicho que sí. Quiero saber si lo decías en serio». Durante un momento no se movió. El aire entre nosotros se sentía quieto, silencioso, casi sagrado. Entonces sonrió. No era una sonrisa pequeña y cortés, sino una que llegaba a los ojos y se quedaba allí. Rodeó el mostrador, con lágrimas en los ojos, y susurró, «Todavía lo quiero». Me reí suavemente, sintiendo alivio y alegría a la vez. «Entonces, ¿eso es un sí?». Ella asintió con la cabeza, secándose los ojos. «Sí, Henry, es un sí». Toda la tienda pareció más luminosa después de eso. Quizás fuera la luz del sol que se colaba por la ventana delantera. O quizás fuera simplemente que, por primera vez en mucho tiempo, ambos sentíamos que estábamos exactamente donde debíamos estar. Meses más tarde nos encontramos juntos bajo el mismo letrero de neón que yo había arreglado. Ahora brillaba con firmeza, sin parpadeos, sin fallos. Habíamos cerrado la tienda temprano y ella se apoyó en mi hombro mientras las luces de la ciudad se encendían una a una. A veces pasaba gente y probablemente pensaba que era extraño. Un chico de 25 años y una mujer de 32 que regentaban una casa de empeños y un taller de reparación de automóviles riéndose con vasos de café para llevar. Pero no me importaba porque era real, porque la vida, con toda su imprevisibilidad, me había dado una segunda oportunidad donde menos lo esperaba. Solía pensar que esa historia había terminado el día en que Angela dijo que no. Pero ahora sé que en realidad comenzó el día en que entré en esa casa de empeños con un anillo que ya no tenía sentido y conocí a la mujer que se convertiría en mía. Cuando la gente nos pregunta cómo nos conocimos, Barbara siempre se ríe y dice, él vino a vender su corazón y yo me negué a comprarlo. Y yo siempre respondo, el mejor trato que he hecho nunca.